El tema que vamos a tratar ahora es síntesis de proteínas y las modificaciones que las mismas pueden sufrir luego del proceso de traducción. Para entender los pasos que llevan a la síntesis de una proteína, debemos saber primero qué es una proteína y cómo está constituida. Una proteína es una macromolécula con una estructura tridimensional muy compleja que desempeñan numerosas funciones en los seres vivos. Solo para simplificar, recordemos que forman parte de la estructura básica de los tejidos, como músculos, tendones, piel, uñas, etc. Desempeñan funciones metabólicas, actúan como enzimas, hormonas, en la defensa del organismo, actuando como anticuerpos, en la coagulación de la sangre. También tienen funciones reguladoras como asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno, transporte de lípidos en la sangre, trabajan en la eliminación de materiales tóxicos y así podemos hacer una lista bastante larga a medida que vamos estudiando la materia. Pero podríamos decir también que las proteínas son un polímero de aminoácidos unidos por enlace peptídico. Sin embargo, esta es una descripción bastante simplificada y que debemos tener en cuenta que la estructura tridimensional, o sea, la forma que adopta la proteína en el espacio, es elemental para poder desarrollar cualquiera de las funciones mencionadas. Existen 4 niveles de complejidad creciente y cada uno de esos niveles se construye a partir del anterior. Así tenemos una estructura, vamos a prender el puntero, una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria está constituida por la secuencia de aminoácidos de la cadena peptídica. Las distintas proteínas se van a diferenciar por el número, tipo y orden en que se encuentran los aminoácidos, lo cual es consecuencia del mensaje genético. Este enlace peptídico se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido siguiente. Debemos tener en cuenta que los átomos que forman el enlace se disponen en el mismo plano, o sea, carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, todo este está en el mismo plano. Y esto le da cierta rigidez. Todos los demás uniones que se encuentran en la proteína, entre los distintos átomos que conforman la proteína, tienen movilidad, menos esta unión carbono-nitrógeno que conforma el enlace peptídico. Esta secuencia de aminoácidos va a determinar los demás niveles estructurales de la proteína, ya que va de acuerdo a los aminoácidos que estén presentes, se establecerá el plegamiento tridimensional específico que conforma la estructura de la proteína. Vamos ahora a qué significa la estructura secundaria, y es la disposición espacial que adopta la secuencia de aminoácidos debido a la capacidad de giro de los distintos enlaces que lo mencionamos recién. Entonces habrá dos tipos de estructuras secundarias, alfa hélice y la lámina plegada o estructura beta. La alfa hélice es un enrollamiento de la cadena polipeptídica sobre sí misma en forma de espiral. Y en cambio, la lámina plegada o estructura beta, los planos en los cuales se encuentran los enlaces peptídicos sucesivos se disponen en zigzag, como una hoja plegada, como si fuéramos a hacer un abanico. La disposición en el espacio de todas estas estructuras secundarias, al replegarse, va adquiriendo una conformación espacial y da lugar a la estructura terciaria. En general, presenta
hélices alfa en algunos tramos, como lo podemos ver, y también estructura beta en los dobleces, o sea, donde se pliega la cadena polipeptídica. Esta conformación espacial que responde a la estructura terciaria se mantiene gracias a distintos enlaces que se establecen entre las cadenas laterales de los aminoácidos, así puentes disulfuro, puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, etc. Cuando la proteína tiene más de un polipéptido, más de una cadena peptídica, la estructura en el espacio, la conformación en el espacio que adoptan cada uno de estos monómeros constituye la estructura cuaternaria. Los enlaces que estabilizan esta estructura cuaternaria son los mismos que se han observado en la estructura terciaria. Así, si están formados por dos subunidades, se llaman dímeros, como la queratina. Si están formados por tres subunidades, estamos, por ejemplo, el colágeno. Por cuatro subunidades, una proteína que ustedes ya conocen, será un tetrámero, como es la hemoglobina. Y si está formada por muchas subunidades, como el caso de la actina, se llaman polímeros. Bien, entonces ahora que conocemos la estructura de las proteínas, vamos a ver cómo comienza la síntesis. La síntesis proteica es la secuencia de dos procesos, la transcripción y la traducción. ¿Y qué es lo que se transcribe? El mensaje se encuentra en el ADN. Un gen es la secuencia de nucleótidos en el cual tiene toda la información necesaria para que se produzca la formación o síntesis de una proteína. El ADN no puede abandonar el núcleo, por lo tanto debe transcribir su mensaje a una molécula como el ARN mensajero, que sí lo puede hacer. El ARN mensajero tiene ese mensaje y lo lleva al citoplasma. En el citoplasma se encuentra toda la maquinaria necesaria para que se pueda concretar la síntesis de la proteína. O sea que hemos pasado de secuencias de nucleótidos en el DNA que transfiere ese mensaje a una secuencia de nucleótidos también en el RNA mensajero y mediante la transcripción. Y cuando se traduce ese mensaje, significa que pasamos de unas letras que son nucleótidos o secuencias de bases nitrogenadas a secuencias de aminoácidos que son los que constituyen una proteína. Debemos recordar que en el proceso de transcripción, en el ADN también se encuentra la información necesaria para los tres tipos de ARN que se necesita para la síntesis proteica: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Vemos entonces que la porción de ADN que tiene toda la información necesaria para la síntesis de proteínas, o sea, un gen, se ha transcrito a una molécula de ARN mensajero. Lo que queremos saber ahora es cómo está escrita esa información en el ARN mensajero para que se traduzca a una secuencia de aminoácidos. El ARN mensajero dispone de las letras, que son las bases nitrogenadas de los nucleótidos, adenina, guanina, uracilo y citosina, que se pueden organizar en un código de palabras de 3 letras denominadas codones. El conjunto de estos codones se denomina código genético. Entonces vemos que un codón es un conjunto de 3 bases nitrogenadas consecutivas, o sea, un triplete, que se encuentra en el ARN mensajero. Como son 4 bases y se disponen de A3, van a dar lugar a 64 codones. 20 son los aminoácidos diferentes que se necesitan, por lo menos, para integrar proteínas.
entonces significa que algunos de esos aminoácidos estarán codificados por más de un codón. Se ha visto que 61 codones codifican para aminoácidos. Uno de estos codones es el codón de iniciación, que es AUG. Y fijémonos que está escrito 5' AUG 3'. ¿Por qué? Porque la lectura de este codón se empieza desde el extremo 5' del ARN al extremo 3'. Este codón codifica para metionina. Significa que todas las proteínas empieza su síntesis desde metionina. Los otros codones, recordemos que son 64, son codones de terminación. No corresponden a ningún aminoácido y son UAA, UAG, UGA. Entonces tenemos que recordar que cada codón solo puede codificar un aminoácido. Sin embargo, un aminoácido puede estar codificado por varios codones. Veamos ahora entonces cómo se produce la transcripción. Durante la transcripción se genera un ARN mensajero copia de un gen que se encuentra en el ADN. En este esquema tenemos representado un cromosoma del cual se ha desplegado el ADN que lo compone para poder visualizar el proceso de transcripción. Se van a necesitar factores de transcripción, que son proteínas que ayudarán a la acción de la RNA polimerasa. Nucleósidos trifosfatos que van a suministrar las bases, los nucleótidos que van a ir polimerizándose para formar el ARN mensajero y además al liberar los fosfatos generarán la energía necesaria para que ocurra el proceso. La enzima clave de todo esto es la RNA polimerasa. Hay distintos tipos de RNA polimerasa según el ARN que se esté formando. La enzima, la polimerasa responsable de la formación del ARN mensajero es la ARN polimerasa tipo 2. Aquí vemos que es necesario que la hebra de ADN se separe para poder leerse una de sus hebras. La RNA polimerasa cumple múltiples funciones. Va a desenrollar parcialmente la molécula de ADN, para poder ir leyendo una de las hebras. Reconoce y se une a sitios específicos o promotores de la molécula de ADN, que es donde comienza la síntesis del ARN mensajero. En este proceso la auxilian los factores de transcripción, que se unen tanto a la enzima como al ADN en el lugar donde comienza la síntesis, forman un complejo, luego se libera la RNA polimerasa y comienza la lectura. Esta síntesis del ARN mensajero no tiene signos de puntuación en el medio, no se detiene. Una vez que ha comenzado, hasta encontrar la secuencia final específica del ADN que indica que concluye la síntesis de la proteína, no se para. La RN polimerasa cataliza simultáneamente la elongación de la cadena de ARN y al mismo tiempo enrolla y desenrolla la doble cadena de ADN. En la transcripción se sintetiza un ARN cuya secuencia de nucleótidos es complementaria a la hebra que sirve de guía. La otra hebra tiene la misma secuencia que el ARN, con la diferencia de la base que no se encuentra en el ARN, que es la timina. Cuando la RNA polimerasa encuentra una secuencia específica del ADN indicando el final
de la lectura, de síntesis, finaliza la copia y se desprende la RNA polimerasa y se desprende el ARN mensajero, que se va a llamar transcripto primario, donde se ha copiado absolutamente todas las secuencias de nucleótidos que ha encontrado en el ADN. El ARN naciente o transcripto primario es un ARN inmaduro que debe sufrir una serie de cambios para poder llegar al citoplasma. Estos cambios consisten en la inserción al extremo 5' de 7-metil-GTP. La inserción de este capuchón o CAP, como se denomina, tiene como finalidad proteger al ARN mensajero de fosfatasas o nucleasas que puedan destruirlo antes de llegar al citoplasma. Este cambio ocurre cuando está ocurriendo la transcripción. El segundo cambio, la inserción al extremo 3' de una cola de poli A, que consiste en la adición de 40 a 200 nucleótidos de adenina. Hay una señal en el ARN mensajero, una secuencia de bases que se encuentran próximos al extremo final, o sea, al extremo 3', que indicarían que es el sitio para la inserción de la cola poli A. Algunas cadenas presentan más de una señal de este tipo y por lo tanto puede haber más de un sitio donde puede ocurrir la poliadenilación y que dará lugar a distintos tipos de ARN. El tercer cambio, es el corte de intrones y el empalme de exones, proceso que en inglés se denomina splicing y que también se usa en castellano. Cuando se copia la molécula de ADN, se transcriben tanto porciones de ADN sin información, denominadas intrones, como segmentos del ADN codificante que se denominan exones. Estos intrones deben separarse de la molécula y al mismo tiempo deben unirse correctamente los exones. En este proceso van a actuar también unas proteínas que ayudan a la formación del spliciosoma, como se llama este complejo que ayuda a la eliminación de los intrones, y en donde el propio ARN de los intrones actúa como si fuera una ribosima, tiene función enzimática de cortar el ADN y el ARN y ligar el ADN de los exones. De modo que quedan separados todos los intrones y se unen los exones o zonas codificantes. El ARN maduro entonces queda conformado de la siguiente manera: un capuchón de 7-metil-GTP, luego sigue la zona codificante y una cola de poli A. Vemos que este es el ARN maduro que puede abandonar el núcleo y dirigirse al citoplasma para su traducción. En el proceso de corte de intrones y empalme de exones o splicing, puede suceder que todos los exones presentes en el ARN primitivo se empalmen y formen una proteína. O bien puede suceder que también se eliminen algunos exones y solamente algunos de ellos se empalmen, como ocurre en este caso, donde se ha empalmado el exón 1, 2, 4, 5, o en este otro, 1, 2, 3 y 5. Durante la traducción van a dar lugar a distintas proteínas según cuáles sean los exones que se han empalmado. O sea, que un mismo gen puede dar lugar a diferentes proteínas. Esto se denomina, este proceso, corte y empalme o splicing alternativo.
Hasta ahora vamos aprendiendo el proceso de transcripción que ha ocurrido en el núcleo y las modificaciones que ocurren en ese RNA mensajero para poder ser transportado al citoplasma donde tendrá lugar la traducción. El ADN tiene la información, se copia una de las hebras, se transcribe al ARN mensajero. Este debe sufrir una serie de cambios para formar el ARN maduro que será exportado al citoplasma donde tiene lugar la traducción. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que se traduce. Recordemos que hasta ahora el mensaje está escrito en una secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero y lo que se traduce aquí en el citoplasma es esa secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos que son los que constituyen las proteínas. Este proceso ocurre en 4 etapas: activación de los aminoácidos, iniciación, elongación y terminación de la cadena polipeptídica. Para ello se necesitan una serie de materiales. Los aminoácidos. Todos los aminoácidos que aparecen en la proteína deben estar presentes al momento de la síntesis. Si falta un aminoácido, por ejemplo, un aminoácido esencial en la dieta, la síntesis se detiene. Por lo tanto, vemos qué importante que es la dieta o lo que nosotros ingerimos para suministrar los sillares de las proteínas. Luego tenemos el ARN mensajero, que es el que acabamos de sintetizar. El ARN de transferencia que va a acercar los aminoácidos a los ribosomas para poder formar los polímeros de aminoácidos. Los ribosomas, que son estos organoides que se encuentran en el citoplasma y que van a ser los responsables de la formación de las proteínas. Estos ribosomas hay 2 tipos. Un grupo que está en estrecha relación con el retículo endoplásmico y forma el retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas que se sinteticen en estos ribosomas son para exportar, aquellas destinadas al plasma o las destinadas al mismo retículo endoplásmico, al Golgi y a los lisosomas. Y hay otros ribosomas que se encuentran libres en el citosol y que van a sintetizar las proteínas necesarias propias para el citosol o destinadas al núcleo, peroxisomas y también a mitocondrias. También vamos a usar factores proteicos que se necesitan, que son proteínas, ¿sí? que se necesitan para la iniciación, la elongación y la terminación o liberación de las proteínas. Algunos de estos factores tienen función catalítica y otros parecen estabilizar la maquinaria proteica. Varios de estos factores son proteínas que están unidas a GTP y por lo tanto son activos cuando están unidos a GTP e inactivos cuando están unidos a GTP. También necesitamos fuente de energía. Este proceso de síntesis proteica insume mucha energía que viene tanto del ATP como de la hidrólisis del GTP. En las distintas etapas de la síntesis va a actuar uno u otro como suministrador de energía. Lo primero que debe ocurrir para la síntesis de proteínas es la activación de los aminoácidos. Esto significa que cada aminoácido se va a unir a su ARNT con gasto de energía.
La reacción ocurre en dos etapas. En la primera, el aminoácido va a reaccionar con ATP y va a quedar ligada a la enzima un complejo aminoacil adenílico, o sea, adenoacil AMEP, más la enzima. En esta etapa se necesita magnesio, se libera pirofosfato, que una fosfatasa va a escindir y proporcionando la energía necesaria para la reacción. En una segunda etapa, la enzima reconoce al ARNT propio de transferencia propio de este aminoácido y le entrega el aminoácido, catalizando también la unión en el extremo 3'. El aminoácido que se encuentra unido a su ARN de transferencia se dice que está activado, mientras que el ARNT que tiene el aminoácido ya unido a su extremo 3' se dice que está cargado. Vemos que la molécula de ARNT tiene en el otro extremo un anticodón, que es una secuencia de bases que va a reconocer el codón que se encuentra en el ARN mensajero. La enzima aminoacil ART sintetasa es muy específica y propia de cada aminoácido, así que por lo menos deben existir 20 enzimas sintetasas, una para cada aminoácido. Y además existe al menos ¿por qué al menos un ARNT para cada aminoácido? Porque recordemos que algunos aminoácidos están codificados por más de un codón. Vemos entonces que el ARN de transferencia actúa como un traductor bilingüe. Reconoce en un extremo a un aminoácido y reconoce por el otro extremo, actuando como nexo, la secuencia o el codón que codifica para ese aminoácido, o sea que habla dos idiomas. Bueno, vimos entonces que los aminoácidos cargados ya están preparados para poder incorporarse en la siguiente etapa del proceso de traducción. Esta etapa se denomina iniciación y vemos que comienza con los ribosomas separados. Aquí tenemos representada la subunidad menor del ribosoma, o sea, la subunidad 40S. Y necesitamos el ARNT iniciador que está cargado con metionina. Este ARNT iniciador junto con la subunidad menor del ribosoma se van a unir, ayudados por factores de iniciación, al extremo 5' del RNA mensajero, formando un complejo llamado de preiniciación. Cuando se desprenden los factores de iniciación, comienzan a trasladarse en búsqueda hacia el extremo 3' del RNA mensajero, en busca de un codón de iniciación. Cuando lo encuentran, se va a unir el RNA-T iniciador por su anticodón al codón del RNA mensajero. Las subunidades que hasta ahora estaban separadas van a poder unirse porque los factores de iniciación que los mantenían así separadas se hidrolizan. Entonces la subunidad mayor, 60S, se une a la subunidad menor, queda una hendidura central por donde va el RNA mensajero. El ARNT iniciador unido al codón de iniciación queda en el sitio llamado P de los ribosomas. Próximo al sitio P hay un sitio A que queda libre para poder leerse el siguiente codón y poder incorporarse así el ARNT cargado que indica ese codón. Este es el complejo de iniciación. Y vemos que ahora vamos a pasar a la otra etapa
en donde van a empezar a adicionarse los aminoácidos para formar la cadena peptídica. La siguiente etapa, que es la elongación, va a permitir la incorporación de los aminoácidos en forma sucesiva. En las células eucariotas se incorpora de 4 a 6 aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento por segundo, o sea, es un proceso bastante rápido. Entonces veamos que el siguiente aminoácido que está activado porque se encuentra unido a su ARN de transferencia se va a ubicar en el sitio A, en el codón que se encuentra en el sitio A. Allí se va a formar la unión peptídica con la metionina que se encontraba ligada a su ARNT en el sitio P. La enzima responsable de esta unión es la peptidiltransferasa, que es un RNA que se encuentra en la subunidad mayor del ribosoma. Por lo tanto, esta enzima es una ribosima. Una vez que se ha formado la unión peptídica, el ARNT iniciador se va a desprender con ayuda de factores de elongación y va a ocurrir la translocación del ARN de transferencia que estaba en el sitio A y que tiene el péptido naciente, se va a translocar o trasladar al sitio P y queda el sitio A libre. Entonces, a partir de aquí, vuelve a repetirse el ciclo, de modo que se van adicionando los aminoácidos en el codón siguiente, porque el RNA mensajero va moviéndose además hacia el extremo 5' y se va leyendo entonces en el sentido 5', 3', que es lo que tenemos aquí. El ARN mensajero se traduce desde su extremo 5' hacia 3', por lo tanto vemos que una proteína se sintetiza desde su extremo amino terminal hacia el extremo carboxilo terminal. El proceso de elongación ocurre muchas veces. Tengamos en cuenta que una proteína puede llegar a tener 300, 400 más aminoácidos. ¿Y cuándo termina? Cuando llega al sitio A, el codón de finalización o de terminación o sin sentido, UAG, UGA, UAA. Este codón no es reconocido por el anticodón de ningún ARNT de transferencia. Solamente un factor de terminación o de liberación se va a ubicar y este factor junto con otros factores y la enzima peptidiltransferasa van a catalizar la siguiente reacción. El factor de liberación reconoce entonces la existencia de este codón y va a desprender el péptido o la proteína ya naciente, va a liberar el ARNT que tenía unido el péptido y que se encontraba en el sitio P y se van a separar las subunidades del ribosoma y el RNA mensajero que ha servido de lectura se va a hidrolizar en el citoplasma. Y aquí termina entonces la formación de la proteína en la secuencia indicada por el RNA mensajero. Como vemos, en cada uno de los procesos se ha utilizado mucha energía, especialmente en la formación de la unión peptídica, que según la bibliografía utiliza 2 ATPs y 2 GTPs, o sea, 4 uniones de alta energía. Vamos a ver ahora qué ocurre con las transformaciones que sufre la proteína, porque hasta ahora lo que tenemos es la secuencia de aminoácidos, o sea, la estructura primaria.
Antes de hablar de las modificaciones posttraduccionales, debemos tener en cuenta que un ARN mensajero puede ser leído simultáneamente por varios ribosomas. Tenemos aquí una micrografía electrónica en donde podemos ver que hay distintos ribosomas enhebrados, entre comillas, por el ARN mensajero. Este conjunto se denomina polisomas o polirribosomas. Podemos ver en este dibujo que en cada uno de los ribosomas la proteína estará en distintos estadios de formación. En esto hay un resumen de lo que va ocurriendo en el sistema de traducción. Y recordemos que el ARN mensajero es leído desde el extremo 5' al extremo 3'. En general, podemos decir que una proteína recién sintetizada no es funcional y puede sufrir una o varias modificaciones en el momento. Algunas de ellas pueden ocurrir en el momento en que se va desprendiendo el péptido o bien cuando termina la traducción. Vemos, por ejemplo, vamos a nombrar algunas y ustedes en el cursado podrán ir agregando ejemplos de lo que ocurre, de lo que aquí vamos a mencionar. El plegamiento. El plegamiento, o sea, la estructura que puede tener la proteína en el espacio. ¿Puede ocurrir espontáneamente? Sí, puede ocurrir espontáneamente, pero en general va acompañada de unas chaperonas, que son proteínas que se van a ir uniendo y guiando a la proteína en el momento en que se vaya plegando, para evitar que este plegamiento ocurra de modo que no sea conveniente para la función de la proteína. Tenemos también pérdidas de aminoácidos. En general, la metionina inicial, o sea, el aminoácido aminoterminal, se pierde junto con algunos de los aminoácidos que se encuentran a continuación. Ruptura proteolítica. Ustedes han estudiado la insulina, por ejemplo, que puede perder algunas porciones, partes de sus cadenas antes de volverse activa. Adición de grupos prostéticos, como ejemplo, ustedes ya han visto la hemoglobina, que tiene un grupo prostético, el grupo hemo. Además, hay una serie de modificaciones que lo vemos en la diapositiva siguiente. Otras modificaciones posttraduccionales son modificaciones de tipo químico o covalente, que consiste en el agregado o la sustracción de algunos grupos químicos que son muy importantes para la funcionalidad de algunas proteínas o bien que ayudan a la estructura de las mismas. Y así tenemos, por ejemplo, la glicosilación, que es el agregado de oligosacáridos, algunos restos laterales de aminoácidos, que es elemental para las proteínas que van a ser incorporadas a la membrana plasmática o bien que van a ser exportadas. Esto ocurre tanto en el Golgi, puede ocurrir en el Golgi o bien en el retículo endoplasmático rugoso. La hidroxilación es un proceso importante, por ejemplo, para el colágeno, que le da estabilidad a la estructura de las proteínas que lo conforman. Fosforilación, tenemos ejemplos de enzimas, sobre todo, que ustedes podrán ir incorporando, que ya sea el agregado o el retiro de grupos fosfatos pueden influir en su actividad. Serán activas o inactivas según la presencia o ausencia o viceversa de los grupos fosfatos según la enzima que se trate. Bueno, también podemos mencionar el agregado de grupos metilos, el agregado de acetilos, la unión a lípidos, las proteínas de membrana en general también se unen a lípidos. Vamos a resumir lo que hemos aprendido en esta clase.
La síntesis de proteína es una secuencia de dos procesos, transcripción y traducción. ¿Qué se transcribe? El mensaje contenido en el ADN, en un gen, que tiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. Se transcribe a un ARN inmaduro o transcripto primario que debe sufrir una serie de modificaciones para transformarse en ARN maduro. Este ARN maduro abandona el núcleo a través de los poros y se dirige al citoplasma, donde la síntesis proteica, o sea, la traducción, va a ocurrir en los ribosomas. Esta síntesis ocurre en 4 etapas. Primero deben activarse los aminoácidos. ¿Qué significa un aminoácido activado? Que se encuentra unido a su ARN de transferencia. ¿Por qué? Porque el ARN de transferencia es el que tiene una secuencia llamada anticodón que reconoce el codón, o sea, el triplete de nucleótidos del ARN mensajero que codifica para un aminoácido. Luego viene el proceso de iniciación, en donde se reúnen los ribosomas, el RNA mensajero, el RNA de iniciación, que está cargado con la metionina, que es el primer aminoácido en toda la síntesis proteica, y factores de iniciación que van a ayudar a que ocurran cada uno de los eventos de esta etapa. Luego tiene lugar la elongación, en el cual se va agregando cada aminoácido a la cadena y se forma la unión peptídica y se gasta mucha energía en este proceso. ¿Hasta cuándo se ocurre la adición de aminoácidos? Hasta que aparece en el ARN mensajero un codón de terminación. Este codón no es reconocido por ningún ARN de transferencia y sí a él se va a unir un factor de finalización que va a provocar el desprendimiento del ribosoma, la separación del ARN mensajero, la separación del péptido o la proteína que se ha formado. Luego que se forma la secuencia de aminoácidos, sufren una serie de modificaciones posttraduccionales que llevarán a la proteína funcional. Cualquier falla en los distintos puntos lleva a enfermedades. Esta es la bibliografía que ustedes pueden consultar y muchas gracias por su atención.